usted va a ver que ahí dice mensaje a las 7 iglesias. Y este mensaje en particular es el mensaje a la iglesia en Éfeso o Efesios, Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mire lo que dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cierre sus ojos. Qué hermosa palabra. Padre, gracias por esta escritura. Gracias por esta palabra. Hoy, Dios, oro en el nombre de Jesús, que sea una realidad en nuestros corazones, Señor. Que sea como un rema para nosotros hoy en este día esta palabra, Señor. Y no solo nos confronte, sino que nos alinee con tus planes y tus propósitos para este tiempo. Padre, hoy venimos en tu presencia pidiéndote que hables a cada uno en forma especial, Señor. Que sea tu voz y no la mía, Padre, que yo mengüe para que tú seas exaltado. Padre, hoy en el nombre de Jesús oramos que tú tomes control absoluto en este lugar, Señor. Prepara el espíritu, el corazón de cada uno de nosotros y habla, Señor. Habla, que tu pueblo oye en este día. Señor, envía tu luz y tu verdad, pues esta nos guiarán. Y hoy te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, relájese, póngase cómodo, saque el pañuelo si usted tiene pensado llorar, pero prepárese porque hoy le quiero hablar básicamente de algo que es fundamental. Esta mañana quiero hablarle por un momento acerca de una de las advertencias más profundas que Jesucristo mismo reveló a su iglesia por medio del apóstol Juan. Y ponga atención a esto, porque esto no es una palabra dirigida a un mundo incrédulo. No, esto es una exhortación que el apóstol hace específicamente dirigida para la iglesia. O sea, para usted. Para usted, para mí, para cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. No es una exhortación para los que caminan rechazando al Señor o para los que no lo conocen. Es una confrontación directa para una iglesia que en aquel entonces era una iglesia madura, bien cimentada doctrinalmente, una iglesia espiritualmente influyente en el área o en la zona en la que se encontraba. Es clave esta palabra porque es una palabra que atraviesa las apariencias de la vida espiritual y llega hasta el altar del corazón. Tremenda palabra porque existe una tragedia espiritual que puede ocurrir incluso a los creyentes más maduros, y es el seguir trabajando para Dios mientras el corazón ya no arde por Él. Seguir en la presencia, seguir defendiendo la verdad mientras la pasión por Cristo se nos enfría en nuestro interior. Seguir sirviendo en la casa de Dios mientras el amor que una vez dominó nuestras vidas, que ese amor que una vez fue lo que nos movía, comienza a desplazarse silenciosamente de nuestra vida. Y esto es exactamente lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Todo estaba en movimiento, había acción, el poder del Espíritu Santo se movía, pero sin embargo el Señor dice: pero tengo contra ti una sola cosa, una nada más, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y esta frase revela algo estremecedor porque nos muestra que es posible
conservar la estructura espiritual correcta mientras el corazón pierde la centralización con Cristo. Es posible tener actividad espiritual o ministerial sin intimidad con el Señor. Se puede tener discernimiento aún incluso de la palabra sin tener devoción profunda. Se puede tener perseverancia externa, pero sin fuego interno. Y lo más peligroso es que muchas veces la iglesia misma no percibe cuando ese enfriamiento comienza a tomar lugar en nuestro corazón. Por eso Cristo se presenta como aquel que camina en medio de los candeleros. Aquel que camina en medio de los candeleros y examina lo que nadie puede examinar. Porque Él no mira la apariencia externa, no mira qué tan bonita se ve la iglesia, no mira qué tan bien cambiado estás hoy en la casa de Dios. Él llega y examina directamente la condición del corazón de la iglesia. Y dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros. Mire lo que dice. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo este simbolismo en la palabra de Dios? Los 7 candeleros son las 7 iglesias de Asia Menor en ese momento. El ángel de la iglesia es el líder que Dios levantó en cada una de esas iglesias. Pero él dice luego que tiene las estrellas en su mano. Esas 7 estrellas dice que están en mi diestra. Y esas 7 estrellas que están en su diestra, dice, son esos líderes que Él ha levantado en cada situación o en cada lugar o en cada iglesia. Y dice, esos están en mi diestra. La diestra de Dios es señal de poder, de autoridad, pero también de protección, también de posición. Y Él escribe a la iglesia y le dice, escribe las cosas que has visto. Y usted dirá, ¿cómo yo sé todo esto que le estoy diciendo? Porque la misma palabra de Dios lo clarifica en Apocalipsis 1:19. Mire lo que dice 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. El mismo Juan lo explica en Apocalipsis. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ponga atención, estas 7 iglesias representan 7 condiciones que el Señor confronta, que pueden extenderse a lo largo y a lo ancho de las generaciones hasta el día de hoy. Y Él dice, estos ángeles que he puesto en cada iglesia, estos son los mensajeros, porque la palabra ángeles en el griego original es la palabra angelo y significa justamente esto, mensajero, enviado de Dios. El Señor no le está hablando a ángeles o de ángeles como en este caso de criaturas celestiales, aunque cada iglesia tiene ángeles que guarda y protege, que Dios ha enviado para cuidar esas iglesias. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así como usted también tiene sus ángeles que el Señor ha enviado alrededor de usted, de su casa, de su familia, de su generación para que los guarde y los protege. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene sus ángeles alrededor de usted. Pero aquí, gracias por el aplauso, gloria a Dios. Pero aquí el Señor está hablando al ángel que Él puso en la iglesia, al mensajero. Porque si hablara de ángeles o de criaturas celestiales, ¿para qué el Señor necesitaría enviarle una carta a sus ángeles por medio de Juan? ¿Verdad? No necesitaría hacer eso, Dios puede hablar con sus ángeles directamente. Pero Él le habla al líder de la iglesia. Y Jesús no solo observa la iglesia, sino que la evalúa. La evalúa. Y el problema de Éfeso no era que estaban haciendo algo mal externamente, era que algo había cambiado en ellos internamente. Y eso solo lo puede ver Dios. El que se pasea por los candeleros, el que se pasea por las iglesias, el que está paseando esta mañana por aquí mientras yo estoy predicando, el que está paseando atrás tuyo, ahí al costado, en la silla, sentado quizás al lado tuyo, el que se pasea en los candeleros, en medio de los candeleros. Por eso el mensaje de hoy se titula Entre los candeleros, entre los candeleros, entre las iglesias, entre las iglesias. Y para comprender un poco mejor el mensaje que hoy traigo,
necesitamos entrar más profundo a comprender quién era esta iglesia de Éfeso. Y aunque la pastora nos dio algo de luz en el comienzo del mensaje, pero no en tal manera que yo digo, ya me agarró el mensaje la pastora, pero no. El Señor está hablando directamente a la iglesia, creo, en este tiempo. Y Éfeso era una ciudad más, o la más prominente o importante del mundo en ese momento en el área de Asia Menor, en ese tiempo. Era un centro comercial, cultural, de gran apogeo. Éfeso era uno de los centros donde se levantaba el templo de la diosa Diana o de Artemisa, conocida también. Y era un lugar, Éfeso, una ciudad que estaba profundamente dominada por la idolatría, la magia y el ocultismo. Eso es lo que era Éfeso. Sin embargo, en medio de ese entorno, en medio de esa atmósfera espiritual, Dios levantó una iglesia tan poderosa que fue capaz de tocar y transformar toda esa ciudad. El apóstol Pablo ministró allí aproximadamente por 2 años y la Biblia dice en Hechos 19:10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fíjate el mover y el impacto de la iglesia de Éfeso, que todos los que estaban a la redonda escucharon hablar de Jesucristo. Yo me pregunto qué pasaría en este tiempo si los que están a nuestro alrededor escucharan hablar de Jesucristo. Yo creo que más personas vendrían a Cristo. El impacto fue tan grande que muchas de las personas que vivían sumergidas en el ocultismo, en la brujería, en la magia negra, en la idolatría, dice la Biblia que vinieron y entregaron sus libros de magia negra y los quemaron ahí delante de todos. Así lo dice la misma Biblia en Hechos 19:20. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Tremendo impacto de la iglesia de Éfeso. No, esta no era cualquier iglesia. Si yo tuviera que elegir una iglesia para ir a congregarme, iría a la de Éfeso. ¡Qué tremenda iglesia! El mover del Espíritu Santo. Impactaban a la comunidad. Hacían todo tipo de cosas. Era una iglesia, además, con una revelación espiritual. Una iglesia que había crecido con una enseñanza apostólica, con un discernimiento espiritual muy profundo. Y Jesús reconoce esto porque dice, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia. Yo conozco que tienes arduo trabajo, que realmente has perseverado, que has sufrido, que has tenido paciencia. Qué tremendo todo lo que vivía esta iglesia. Pero inmediatamente después de eso le dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. La palabra griega para amor aquí es la palabra ágape. Ágape. Y esto es amor supremo, amor sacrificial. No es cualquier amor. No es un amor casual. Es un amor de devoción. Es un amor profundo. Y cuando dice que has dejado, ponga atención a esto porque la palabra que usa el apóstol para dejado es la palabra soltar, abandonar o dejar de lado, desplazar, desplazar. Esto implica algo muy profundo porque el amor no se les perdió accidentalmente. No fue que hoy amaban a Cristo y mañana lo dejaron de amar. Esto es clave porque no fue que de repente dijeron, bueno, hoy ya no voy a ir más a la iglesia. Ya no voy a ser más miembro de la iglesia de Éfeso, hoy me voy a dedicar otra vez a servir a Diana y a los ídolos. No fue que el amor se les terminó de repente. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí es, o significa que el amor en sus corazones por el Señor empezó a ser desplazado. Desplazado. Quiere decir que el amor en sus corazones comenzó a moverse poco a poco porque empezaron a ver otras cosas que empezaron a tomar lugar en el corazón de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia en acción, en actividad, y ellos continuaban sirviendo, ellos continuaban con su arduo trabajo, pero sin darse cuenta. En su corazón algo empezó a cambiar. En sus corazones el amor empezó a desplazarse. En sus corazones empezaron a alejarse del Señor. Y creo que nos habla a nosotros profundamente en este tiempo, porque el que anda entre los candeleros es el mismo que hoy anda aquí entre nosotros, entre la iglesia, luz y verdad. Y cuando Él anda entre los candeleros, Él no anda mirando las apariencias, Él anda mirando nuestros corazones. Él anda mirando cómo está ese amor, cómo está ese sentimiento por Él, cómo está nuestra vida espiritual, iglesia.
Y si hay un momento en la historia de la humanidad en la que creo tenemos que preocuparnos más que nunca de cómo está nuestra relación personal con Jesús, es este, porque Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto y este tiempo más que nunca debemos de preocuparnos. Amén. Le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Y esto me muestra que la iglesia de Éfeso había reemplazado el servicio por la intimidad. El servicio por la intimidad. Aquí el Señor comienza reconociendo algo real. Había servicio, había ganas de servir al Señor, había compromiso, había paciencia. Él no está diciendo que eran perezosos o negligentes, pero había algo que el Señor vio en ellos. Yo conozco ese tu arduo trabajo. La palabra arduo no habla de trabajo liviano. Habla de realmente trabajo que cansa, habla de esfuerzo, habla de desgaste, habla de una ocupación intensa hasta el punto del agotamiento. Éfeso no era una iglesia que medio andaba trabajando. Éfeso era una iglesia que estaba en acción en el ministerio. Era una iglesia que se sacrificaba por el ministerio. Era una iglesia que estaba en el movimiento por las almas. Habla de un trabajo que realmente demandaba esfuerzo. Pero aquí la confrontación muestra que debido a tanto trabajo, debido a tanto esfuerzo, hay algo que en sus corazones terminó jugándole en contra. El amor, el amor. Porque para el Señor una iglesia no se mide solamente por cuánto hace, sino por desde dónde lo hace. El cielo no solo pesa las obras, pesa la fuente del impulso que hay en nuestro interior cuando hacemos algo. Dios no mira solo las manos que trabajan para su obra. Dios mira la motivación que mueve las manos. Es del interior, y aquí está uno de los engaños más sutiles de la madurez espiritual. Es llegar al punto, iglesia, donde servimos al Señor, sabemos funcionar en la obra del Señor, podemos sostener una estructura religiosa o una vida religiosa en nuestras vidas o en nuestra iglesia, pero ya no dependemos del Señor con la misma pasión, ya no dependemos del Señor con el mismo quebranto. Quizás se empieza a perder ese amor y ese fuego que nos movía a dejar todo de lado para poder servir a Cristo. Ese gran peligro del creyente maduro es a veces no el pecado visible que todo el mundo puede ver en ti, sino el que solo el que anda entre los candeleros puede identificar en tu corazón. Y es ese amor que se ha ido enfriando, quizás ese compromiso, ese deseo por estar cerca de la presencia del Señor. Y creo, señores, que en este tiempo más que nunca tenemos que poner atención a esto. Tenemos que poner atención a esto. Una iglesia no puede seguir adormecida en este tiempo porque la venida de Cristo está cerca. Y aunque podamos seguir predicando, aunque podamos seguir hablando, pero si en secreto no hay entrega, entonces no estamos haciendo nada. Si en tu secreto, si en tu vida íntima no hay comunión con Dios, entonces nada estamos haciendo. Si en la presencia no temblamos, podemos seguir viviendo, pero sin que nuestro deleite sea Jesucristo. Podés seguir produciendo resultados sin cultivar comunión. Y cuando el servicio reemplaza la intimidad, sucede algo muy delicado, porque el ministerio deja de fluir desde el amor y comienza a sostenerse desde el acostumbramiento. Comienza a sostenerse desde nuestra responsabilidad por cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero en realidad, en el interior, algo empieza a caer. El problema no es solo servir mucho, es el servicio cuando ocupa el lugar de la presencia de Dios. Y creo que la primera obra del creyente no es predicar, la primera obra del creyente no es liderar, la primera obra del creyente no es producir, la primera obra del creyente es permanecer en la presencia de Jesús. Permanecer en la presencia de Jesús. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 15, 4 al 5: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
Más claro, imposible. El fruto verdadero no nace de las actividades, no nace de tu asistencia a la iglesia, nace de tu permanencia en la intimidad con Cristo. Y cuando hay intimidad con Cristo, no te pesa venir a la iglesia. Alguien tiene que decir amén. Cuando hay intimidad con Cristo, no ves la hora que llegue el domingo para ir a la casa del Señor. No sé cuánto dicen amén. Pero desde los años que tengo sirviendo al Señor, cada domingo es un domingo nuevo. Cada domingo es un tiempo en el que venimos a encontrarnos con Él. Y cada domingo que vengo a la casa del Señor, primero vengo a adorar y luego a predicar. Porque anhelo el momento de encontrarme con Él en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Porque anhelo ese momento de encontrarme con el que se pasea en los candeleros. Porque sé que Él anda aquí en medio de su iglesia. Porque sé que Él anda aquí en medio de nosotros en este día mientras estamos compartiendo su palabra. Y creo que Él está evaluando tu corazón. Él está evaluando mi corazón. ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo estamos viviendo en ese primer amor? Yo no sé usted, pero yo no quiero que llegue aquel día y el Señor me diga, predicaste muy bueno, predicaste muy poderoso, la unción estaba fuerte, pero te olvidaste del primer amor. ¿Podemos hacer todas esas cosas? Sí, las podemos hacer. Pero el amor es fundamental. El amor por el Señor que nosotros tenemos. Y este llamado a la atención que el ángel le hace al apóstol Juan, le dice, háblale al ángel de la iglesia, háblale al líder de la iglesia. Tiene que haber un peso por la iglesia en este tiempo de que realmente las cosas que hagamos, las hagamos por amor al Señor. El Espíritu Santo hoy creo que más que nunca está confrontando a la iglesia y aunque la confrontación parezca incómoda para nosotros hoy, al igual que ustedes, yo digo la misma cosa, es que realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo por el Señor porque le amamos. O simplemente es por una obligación de querer sentirnos bien con Dios. Es simplemente por decir, bueno, ya cumplí con Dios. Hoy ya fui al servicio, ya fui a la iglesia, ya me aguanté al pastor. O realmente estamos en la casa del Señor porque le amamos. O realmente venimos a alabar porque anhelamos estar con Él. Dios está cansado de ministerios que funcionan sin aceite. Y este es un llamado a esta generación de creyentes que ya tienen quizás tiempo en la iglesia a regresar, a volver al lugar de su presencia, a volver al lugar de la prioridad. El Señor está buscando gente que no solo trabaje para Él, sino que gente que viva con un corazón encendido por Él. Gente que realmente cambie. Y hay una diferencia entre trabajar para Dios y ministrar al Señor. Hay una diferencia entre hablar de Dios y ministrar al Señor. Hablar de Dios habla cualquiera, pero ministrar al Señor solo ministran los que pasan tiempo en su presencia. Así que déjame decirte algo, Dios te llamó a ministrar. A cada uno de nosotros por igual. No hablar de Dios, a ministrar. Y eso nace de la comunión. El llamado de Apocalipsis en este libro o en este pasaje específico por medio del apóstol Juan es un llamado profético para nosotros hoy. Es un llamado a cortar las distancias entre las apariencias y el altar. Entre las apariencias y nuestro altar. No el altar el altar que tienes en tu casa. El altar que tienes en tu corazón. El altar de la comunión, el altar de la presencia del Señor. Iglesia, necesitamos volver a examinar de nuevo por qué estamos haciendo las cosas o de la manera en que la estamos haciendo. Hoy Dios quiere despertar nuevamente ese altar secreto en el medio de la iglesia. Hoy el Señor está buscando pasearse en medio de los candeleros, en medio de las iglesias. El Señor está rompiendo esas estructuras vacías, confrontando esos activismos o esas actividades que no llevan a nada. Hoy Dios está llamando a sus hijos y a sus hijas a volver a la intimidad, a la presencia, a esa presencia en la comunión del Señor, iglesia. Porque también ese que pasea por los candeleros en Apocalipsis, hoy está paseando aquí en medio de nosotros de esta iglesia Luz y Verdad y de cada iglesia que está escuchando. Y el Señor está buscando un pueblo en fuego. Yo digo amén. Un pueblo en fuego.
Y cada uno de nosotros tiene que evaluar la condición en la que estamos viviendo. Porque yo no vine aquí a apuntarte con el dedo, ni sé cómo está tu altar. Hoy te veo en la casa de Dios y me da mucho gusto que estés aquí. Me da mucho gusto a todos los que están conectados conmigo desde las plataformas, escuchando la palabra, alabando al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Porque el Señor, el que pasea por los candeleros, cuando Él anda entre medio de su iglesia, es lo que anda mirando. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu pasión? ¿Cómo está ese primer amor? Y yo no sé usted, pero otra vez te vuelvo a repetir, yo no quiero que el Señor pase por aquí y diga, te olvidaste del primer amor. Te olvidaste del primer amor. Me gusta porque la iglesia en Éfeso no solo tenían ardua obra, arduo trabajo, sino que también dice la Biblia que ellos sabían cómo defender su doctrina. Así que ellos también tenían doctrina, tenían sabiduría en la palabra. Mira lo que dice el verso 2. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso tenía discernimiento. Sabían probar, examinar, discernir, confrontar lo que era ingenuo espiritualmente hablando, lo que no era verdadero, lo que no era real. Pero aquí aparece una de las confrontaciones más profundas en este texto, porque se puede defender la verdad, podemos tener la palabra correcta, pero cuando dejamos el primer amor, en lugar de ser las manos y los pies de Jesús, en lugar de ser el corazón de Jesús en la tierra, somos un ente religioso frío. Somos un ente religioso que más bien, en lugar de buscar atraer a Cristo, muchas veces con nuestra doctrina confrontamos, juzgamos y apuntamos con el dedo a los que no caminan como nosotros caminamos. Es por eso que muchas iglesias hoy en este tiempo están continuamente atacando a las personas por la manera en que viven, en lugar de atraerlos a Cristo, que es el que cambia y transforma. Y creo que se puede ser bíblico, pero en realidad estar congelado. Podemos tener doctrina muy precisa, podemos conocer la palabra, pero acá dice ellos han probado, dice la iglesia de Éfeso, habían probado. Trae la idea que habían examinado, habrían discernido la autenticidad de las personas que enseñaban la palabra. Pero en su corazón, dice, el amor está faltando. Y aquí hay una verdad profunda, porque la sana doctrina jamás fue diseñada para apartar a la gente o para confrontarla, sino para atraerlas a Cristo, para atraerlas. La verdad, esa verdad revelada que había en la iglesia de Éfeso, que había sido transmitida directamente por el apóstol Pablo, tenía como fin principal alinear a las personas con Cristo. Y creo que esto es fundamental para nosotros en este día, porque cuando nosotros empezamos a decaer o a caer en ese amor, en ese primer amor, y digo primer amor porque ese primer amor fue ese día o ese momento o ese tiempo en que nos encontramos con Cristo, cuando realmente nos damos cuenta que éramos pecadores. Fue ese momento en que nuestros ojos fueron abiertos y nos dimos cuenta quién realmente éramos, cuál era nuestro destino, cuál era nuestro final. Mas Cristo, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Eso es lo que nos mueve al amor, eso es lo que nos mueve a amarle a Él. Y cuando ese amor se pierde, empezamos a convertirnos en fariseos espirituales. Mirá lo que dice la Biblia. Los fariseos eran esos que se encargaban de decirle a todo el mundo lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. ¿Les suena familiar? ¿Cuántos pastores tenemos desde el púlpito que hacen esto? ¿Cuántos líderes en las iglesias que viven de esta manera? En Juan capítulo 5, 39, la Biblia dice, Jesús le habla a los fariseos y dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos estaban tan centrados en su doctrina y en su sabiduría que no querían venir a Cristo, que no entendieron que las escrituras que ellos escudriñaban hablaban de Cristo y del amor de Cristo. ¿Qué palabra tan fuerte? Escudriñar la escritura pero no venir a Cristo.
Y eso es peligroso para la iglesia en este tiempo porque el Señor nos ha llamado a movernos en el amor de Cristo, a dirigir, a guiar. Y aunque sí tenemos que corregir con la palabra correcta, siempre tiene que ser desde el amor de Cristo. Porque ese fue el mismo amor que Él mostró para con nosotros cuando estábamos perdidos. Entonces es fácil darse cuenta cuando el amor en nuestros corazones se ha enfriado. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando empezamos a sacar el dedo acusador. Cuando como cristianos empezamos a mirarnos los unos al otro y decir aquel, este otro, aquel mira lo que hace, este mira lo que hace. Cuando eso pasa es porque el amor se ha enfriado. Es porque esta palabra es para ti. Te has olvidado del primer amor. Te has olvidado de dónde te encontró Cristo. Te has olvidado. La palabra griega para primer es la palabra protos, que significa básicamente no solo primero en secuencia, sino primero en rango, en prioridad, en supremacía. El problema de la iglesia en Éfeso era que ya no amaban como al comienzo. Era el amor de Cristo que los había movido, que los había transformado, pero ya no estaba ocupando el primer lugar en sus corazones. Y cuando vemos la iglesia en este tiempo en la que nosotros estamos viviendo, creo que muchas veces con facilidad podemos ver que ese primer amor que nos movía, tenemos que cuidarlo con uñas y dientes, iglesia. Ese primer amor que nos llamó a Cristo, ese primer amor cuando nos encontramos con Él, cuando entendimos de dónde nos sacó Cristo. Es un amor que tenemos que guardar. Esto no es una palabra para acusarte, para confrontarte, para decirte tú te has olvidado del primer amor. No, esta es una palabra que nos llama la atención hoy a nosotros y que nos posiciona en un lugar en el que debemos de vernos a nosotros mismos y decir, ¿cómo está mi pasión por Cristo? ¿Cómo está mi amor por Cristo? ¿Cómo estoy viviendo? Se refiere a ese amor principal en nuestra vida. La verdad sin amor siempre produce crítica. Pero la verdad, cuando está unida al amor, produce reverencia, produce humildad, produce adoración, produce transformación en la vida de las personas. En Efesios 4:15 el apóstol dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Mira cómo dice. ¿Cómo tenemos que seguir la verdad? En amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No basta conseguir la verdad, hay que seguirla en amor, en amor. Porque el propósito final del amor de Cristo es llevarnos a Él, que es la cabeza, a Él que es el principio, a Él que es el último, a Él que es, quien era y que vendrá. El que camina entre los calendarios, entre los candeleros, el que camina entre la iglesia. Él dice, ustedes tienen obras, ustedes tienen palabra, le dice a la iglesia de Éfeso, pero se han olvidado del primer amor. Y creo que a nosotros nos debe confrontar en este día o en esta mañana el hecho de saber que también nosotros tenemos obras, porque todos en alguna manera hacemos algo para el reino de Dios. Todos en alguna manera quizás tenemos obras. Y si usted no está haciendo algo para el reino de Dios, pues entonces vamos al principio. Está más lejos todavía. Pero la Biblia dice, tienen obras, tienen palabra, conocen la palabra de Dios, pero se han olvidado del primer amor. Y en este tiempo más que nunca yo creo que tenemos que evaluar nuestra condición, iglesia. Porque como te lo dije antes, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y quizás usted habrá visto las cosas que están sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Profecías que se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Nosotros somos la generación que estamos viendo las profecías de los últimos tiempos cumplirse delante de nuestros propios ojos. Lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en el mundo, todas esas profecías se están cumpliendo de nuestros propios ojos. El propósito es que todo tome lugar para que el anticristo se manifieste. Pero antes que el anticristo se manifieste, no se asuste, la iglesia que camina en el primer amor será levantada en las nubes para recibir a Cristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso sí que es buena noticia, iglesia.
Eso sí que es buena noticia. Pero por eso es tan importante que usted evalúe su corazón en esta mañana y se pregunte a usted mismo si realmente estás caminando en el primer amor. Si realmente hay cosas que están tomando el lugar de Cristo y están desplazando ese primer amor de cuando realmente le recibiste en tu corazón. No dejes que nada en este mundo te aparte del amor de Cristo, iglesia. Porque aunque su palabra dice nada nos podrá separar del amor de Cristo, también nosotros somos llamados a vivir en una comunión íntima, en una relación personal con Él diaria. Cada uno de nosotros como hijos de Dios somos llamados a levantar un altar en nuestros corazones y a caminar con Él de continuo día y noche, en todo tiempo y en todo momento, cuando te acuestas, cuando te levantas. Porque iglesia, si no aprendes a caminar con Cristo ahora, ¿cómo vas a caminar con Él en la eternidad? Este es el tiempo de prueba, este es el tiempo en que Cristo camina entre nosotros. Ay, aleluya, ¿cuántos dicen amén? Y me gusta porque el llamado a la iglesia de Éfeso es radical. Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice, al infierno. Así dice. ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen amén? Ya lo veo que hasta se le paró el corazón. ¿Cuántos dicen amén por nuestro Señor, que está lleno de amor? Mira lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El Señor viene con una palabra de restauración a la iglesia en Éfeso. Uno la mira, te olvidaste del primer amor, te olvidaste de Cristo. No, el Señor dice, vengo a decirte, recuerda de dónde te has caído. Recuerda, dice, y por tanto, dice, de dónde has caído. Y luego le dice, mira lo que pasa, arrepiéntete y haz las primeras obras. Todavía hay oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay oportunidad. Aquí el Señor trae la medicina del cielo para la iglesia. Una iglesia que aún conservaba su estructura, pero que necesitaba restauración en su interior. Jesús no deja a la iglesia de Éfeso solamente con el diagnóstico. Se olvidaron de mi amor, se olvidaron de mí. No, ese es el diagnóstico. Tienen obras, sí, pero el Señor dice, tengo la medicina para ustedes. Recuerda de dónde has caído. Recuerda aquel momento en el que estabas enamorado de Cristo. Recuerda aquel momento en que todo lo que hacías, lo hacías por el Señor. Que no te importaba lo que decían los demás, ibas y hacías lo que el Señor te mandaba hacer. Él dice, recuerda. Le dice, primero, la palabra implica traer a memoria de manera deliberada, mirar hacia atrás con lucidez espiritual. Significa no mirar hacia atrás con nostalgia y emoción, cuando yo estaba enamorado de Cristo, como hacen muchos. No. Significa traer a la memoria de ese momento en el que estábamos enamorados de Cristo. Y si usted nunca se enamoró de Cristo, quizás entonces este día usted tiene que recibir a Jesús en su corazón otra vez. Quizás este día usted tiene que hacer lo que le dice el apóstol Juan a la iglesia en Éfeso. Dice, recuerda de dónde te has caído. Vuelve a mirar de dónde descendiste. Reconoce la altura de la que has caído. Y esto es fuerte porque revela que perder el primer amor para el Señor es como una caída. Como una caída. Y el cielo llama muchas veces a la iglesia a que no solo hagamos obras, a que no solo prediquemos el evangelio, no a que solo vengamos a la iglesia, como muchas veces tenemos este patrón cultural de que tenemos que ir a la iglesia, Y entonces eso se termina convirtiendo en una carga para nosotros, porque tenemos que ir a la iglesia. Hoy no me quiero levantar para ir a la iglesia. Va a ser una hora de alabanza y adoración. Después el pastor predica 1 hora y media. Muero de hambre. Pero cuando ese amor está en tu corazón, cuando esa pasión por Cristo está en tu corazón, no va a ser ningún peso venir a la iglesia. Que queda lejos, ahora hay tanto tráfico en la calle. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Hay personas que viajan casi 1 hora para venir a la iglesia y no se quejan. Y algunos que están a 15 minutos no pueden llegar. Hay gente en diferentes países que caminan horas para ir a la iglesia a congregarse. Y nosotros acá nos montamos el carro con el aire acondicionado. Tardamos 15 minutos y nos quejamos. Luego le dice, recuerda, y luego le dice, arrepiéntete. No es solo recordar. Porque, sí recuerdo cuando andaba en fuego por Cristo. Pero luego, ¿qué dice?
arrepiéntete. Arrepiéntete de esa condición. La palabra griega es la palabra metanoea y significa básicamente cambiar la mente, totalmente. Cambiar la dirección, realinear tu vida. Si ibas para allá, ahora vas a cambiar de dirección. Habla de una reorientación profunda del corazón, una decisión real que debemos de tomar, de poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Nadie puede tomar esa decisión por ti, iglesia. Cada uno de ustedes tiene que tomar esa decisión de poner a Cristo en su corazón, como el centro. Arrepentirse no es solamente lamentarse, no es solamente llorar. Es tomar la decisión de hacer algo. Es dejarse justificarse por la frialdad. Es dejar la sequedad del espíritu. Es dejar la normalidad de una vida espiritual sin fuego. Y reconocer que el Espíritu de Dios está contristado en nosotros. Que ese primer amor se ha ido desplazando quizás por las cosas que estamos viviendo o por las que hemos puesto en lugar de Cristo. Y luego le dice, haz las primeras obras. 3 cosas, tan fáciles, ¿verdad? Recuerda, arrepiéntete, y después ¿qué dice? Haz las primeras obras. Otra vez, vuelve a las obras, esas obras que brotaban del amor de Cristo, porque cuando el amor en ese momento era ese sentir por Cristo, ese amor puro por el Señor, cuando nos deleitábamos leyendo su palabra, cuando realmente nos gozábamos en ir al servicio, cuando realmente no veníamos quejándonos y apurados para irnos a la casa del Señor. Las primeras obras no eran simplemente rutina, era evidencia de una vida centrada en Cristo. Porque déjame decirte algo esta mañana, el amor se puede ver. El amor se puede ver. No basta con solo hablarlo, el amor se deja ver. Y me gusta porque el apóstol llama a la iglesia a volver en sí, a volver en sí. Me recuerda la parábola de aquel muchacho que se fue de su casa antes de tiempo, ¿se acuerda? El famoso hijo pródigo. ¿Quién se puede olvidar de él? Si todos nos encontramos en esa posición alguna vez, ¿verdad? Aquel que le dijo al padre, dame la herencia, papá, que me voy, y se fue a una ciudad lejana y se malgastó todo el dinero, y cuando se le acabó todo, no tenía ni para comer. Volvió en sí, dice la Biblia. ¿Qué hizo? Recordó de dónde había caído y dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, dice, y tienen para comer, están mejor que yo. Dice, me volveré. ¿Qué hizo? Se volvió, cambió de dirección, se arrepintió y volvió a la casa del Padre. Me gusta porque el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras, pero después le dice, si no lo haces, y esto es para ti, hay una consecuencia. Vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de tu lugar. El Señor habla. Dice, si no te hubieras arrepentido. Vendré pronto y quitaré el candelero, ese candelero que el Señor está hablando. No es que te va a quitar la vida, no es que te va a quitar la salvación, representa la función del testimonio tuyo. Representa la capacidad de portar luz, porque eso es lo que el candelero hace, porta luz. Es esa capacidad de portar luz de una iglesia que realmente habla con su testimonio, una iglesia que lleva la luz de Cristo como luz y verdad. Puede conservar la forma, puede conservar el nombre, puede tener la estructura, la actividad, pero, dice el Señor, puede que no haya candelero. Puede que no haya candelero. Y creo que hoy el Señor está llamando a la iglesia a un arrepentimiento profundo, no a un ajuste superficial. Creo que hoy es el tiempo de restaurar ese altar, iglesia. Hoy es tiempo de tomar en serio lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Dios sopla de su espíritu, y es ese espíritu en el contexto del amor para la iglesia. No para apuntarte con el dedo, sino para decirte, recuérdate de dónde has caído. Vuélvete, haz las primeras obras.
Encárgate del Señor. Dios se está moviendo en este tiempo y quiere mover el corazón de la iglesia. El propósito es que la iglesia es la que necesita dejar la comodidad espiritual en este tiempo. Necesita arrepentirse de haber perdido ese primer amor, quizás como le pasó a la iglesia de Éfeso. Necesita volver al principio, a las primeras obras, al amor, a caminar con Cristo. Y creo que este es un llamado no solo sobre la iglesia de Éfeso, creo que este es un llamado sobre la iglesia Luz y Verdad. Sí, este es un llamado sobre nosotros, porque primero empieza por casa. Este es un llamado sobre tu casa, sobre la mía. Es un llamado sobre cada uno de nosotros a realmente analizar cómo está ese altar, analizar cómo está esa relación. El Señor está despertando a la memoria, trayendo convicción a nuestra vida, porque necesitamos ese quebrantamiento, necesitamos llegar a la presencia del Señor y volver a activar esa pasión por Cristo. Yo no sé usted, pero a mí me gusta venir a la casa del Señor con pasión, a buscarle a Él de todo corazón. Y usted dirá, pastor, quizás usted no tiene los problemas que yo tengo, pero yo tengo los míos, no son los suyos, pero son los míos. Amén. Y imagínese si en todos los años que yo tengo de servir al Señor le diga, no, yo nunca jamás, en 15, 20, 16 años nunca tuve problema. Jamás tuve un problema. ¿Usted me creería? Nunca tuve ni un problema, siempre vine a... No, claro que no. Pero ese primer amor que me rescató de donde yo estaba, ese primer amor es el que me mueve cada vez a seguir sirviéndole al Señor. Cada día de mi vida, ese primer amor que me recuerda de dónde me sacó el Señor, es el que me mueve para seguir adelante sirviéndole al Señor contra viento y marea. Y yo no sé usted, quizás usted venga, quizás usted no venga, pero ¿sabe qué? Yo vengo. Quizás usted tenga la pasión o no tenga la pasión, pero yo la tengo. Y voy a luchar por esa pasión cada día de mi vida para que ese primer amor que nació en mi corazón cuando Cristo se convirtió en mi Señor y Salvador no se apague por nada del mundo. Y esa lucha no te la puedo poner a vos, esa lucha es mía personal como es para ti también. Es tu lucha personal y si tú no luchas, el enemigo te va a arrebatar. El enemigo va a empezar a desplazar ese primer amor de tu corazón y vas a empezar a enfriarte, vas a empezar a hacer las cosas por mecanismos, por organizaciones, por responsabilidad, hasta el punto que te va a empezar a pesar tanto que ya no lo vas a poder sostener, porque lo único que sostiene la vida del cristiano es el amor de Cristo. Y si no está ese amor, no tenés nada, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, aleluya! La palabra a la iglesia en Éfeso converge en básicamente una sola cosa. Si no tenemos a Cristo en el centro de toda nuestra vida, nos vamos a empezar a alejar del Señor. Y cuando nos empezamos a alejar del Señor, empezamos a atravesar por diferentes situaciones o dificultades que se hacen imposibles de sobrellevar sin Él. Creo que hoy, más que nunca, el Señor nos está llamando a volvernos a Él de todo corazón. A ponernos otra vez en fuego, a encender esa pasión. ¿Cómo está tu pasión por Cristo? ¿Cómo está tu pasión por Cristo? Lo que haces, lo haces por amor, por compromiso, por sentirte bien, por estar a cuenta con Dios. No alcanza. El que pasea entre los candeleros, el mismo que pasea en la iglesia de Éfeso, es el que está paseando esta mañana aquí en la iglesia Luz y Verdad. Creo que cada uno de nosotros tiene que evaluar su propia condición. Porque para eso está la palabra, no yo. Y el propósito es llevarnos directamente a Cristo, que es la cabeza. No el pastor, es Cristo la cabeza. ¿Cómo está tu pasión con Cristo? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está ese primer amor?